con la certeza de una conciencia continental llamando a nuestra puerta. William Smith. Para quienes conformamos esta gran familia sanmartiniana y somos parte del municipio de Tabio, es un gran motivo de emoción llegar al quinto encuentro abierto de filosofía y otros tópicos latinoamericanos. Este evento convoca a estudiantes, docentes, administrativos, profesionales, exalumnos, líderes comunales e instituciones, y abre su corazón y puertas a todo aquel que acude a este llamado anual, para quienes con sus voces, ideas, planteamientos y propuestas enriquecen este espacio en el que se cruzan ideas e ideologías, quizás opuestas, quizás semejantes, pero unidos con el respeto, tolerancia, amor y sobre todo en el deseo de compartir e integrarse. En este momento preciso, para quienes habitamos este municipio y los que habitan municipios aldeanos, nos vamos con la esperanza de construir una historia nueva, escritos por todos y donde todos crezcamos como sujetos, con sentido de pertenencia por el ayer, el hoy y lo que tejeremos para el mañana. Hoy, 8 de septiembre, la promoción 2011 del Colegio José de San Martín agradece la presencia firme del maestro Miguel Bernal, del área de filosofía del Colegio Nueva Granada. Igualmente, manifiesto gratitud por el apoyo de nuestra rectora magíster Nubia Isabel Rojas Carrillo, a los maestros, profesoras, estudiantes que nos acompañan, Colegio Sabana de Lourdes, Colegio Gimnasio Santa Bárbara, Ferester, Colegio Gil Gómez de Mena, y a todas las personas que con su asistencia y participación importante y trascendente en este encuentro. La profesora Patricia Chacón, como dijo William Shakespeare, no puede expresar otra cosa que gracias y gracias. Santiago Lozano y Joner, directores de las emisoras Cualca Estéreo, quienes hacen posible que nuestras voces sean escuchadas en diferentes lugares a través de un gran trabajo que realizan en la sintonía 88.3, y a Carlos Ernesto Galvez, del área de filosofía del Colegio Sabana de Lourdes, exalumno de nuestra institución. Gracias, compañeros estudiantes, muchas gracias de parte de Charito, que hoy y siempre está orgullosa del trabajo que hemos realizado, de nuestro esfuerzo, paciencia y dedicación, y quien está segura de nosotros. Como lo dije en el principio, la promoción 2011 está solidarizada en la emoción de sentir que no varamos en vano, ni en el desierto. Compañeros del grado décimo y demás cursos, nosotros nos vamos, pero ustedes tienen una gran tarea por seguir. Gracias a mi amiga Charito y a nuestra maestra, quienes sin importar la situación siempre está ahí. Gracias. Solamente quería aprovechar la oportunidad para darles un saludo de felicitación a Charito, la organizadora del evento, creo que es la que ha liderado estos eventos en los últimos 5 años, y al grupo de estudiantes que de verdad lo hacen con mucho compromiso. También los felicito por la temática tan variada y tan bien escogida en los temas que van a tratar en el día de hoy, y les deseo que el desarrollo del evento transcurra de la mejor manera posible, y de verdad los jóvenes reflexionen en esos temas tan importantes que de verdad han escogido. Muchas gracias.
al profe por venir acá, por dejarme tocar acá. Yo siempre quise tocar en un salón como este. Lo mismo, Charito, gracias por todo lo que me has dado. La ponencia va a estar acompañada por el PDI de la institución y por otras diapositivas que no hacen parte de la ponencia, pero que espero que aprecien. El currículo centrado en el proyecto de vida del estudiante. El estudio del currículo no puede hacerse más que considerándolo como un producto histórico y social que cambia, como todas las construcciones sociales, cuando varían las circunstancias, cuando son reformuladas. Es por esto que iniciaré con una breve reseña acerca de lo que significa el término currículo. En el latín clásico se utiliza este término como curriculum vitae o curriculum vivendum para hacer referencia a una carrera de vida. Este significado nos sugiere la idea de un camino, dirección, de intencionalidad en la dirección de una carrera. Implica que existe un inicio y una meta a la que dirigirse. Incluso este significado etimológico nos recuerda las visiones vulgares que miran a la escuela y al periodo de escolarización como una carrera, como unos cursos que vamos recorriendo sucesivamente hasta llegar a la meta, como un ciclo, paso a paso para lograr una finalidad. Son los caminos de aprendizaje, la obtención de alguna titulación o diploma. En Atenas y posteriormente en Roma, durante la época clásica, la escuela proporciona a la clase dirigente una educación política orientada a confirmar la posición social del niño y la nueva generación, asociada a la adquisición de capacidades estéticas y de ciertos instrumentos específicos que el individuo necesita adquirir para tener un puesto en la sociedad. Lumbre de 1992. El código curricular clásico estaba organizado en el trivium, gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y física. El trivium respondía a las exigencias de formación de la clase dirigente y política, y el quadrivium a la necesidad de que los hombres educados conociesen los problemas científicos y la realidad natural. En 1492, Cristóbal Colón fue quien descubrió América, pero el origen del nombre América se lo tiene el Américo Vespucio. Por aquella razón fue que Américo Vespucio fue un hombre discutido de la historia, tanto por las personas que lo defendieron como por las que lo atacaron, como fueron los casos de Servet y el padre Las Casas. Igualmente yo pienso que la información de este ensayo, si bien no fue lo suficientemente clara desde el principio, yo pienso que la información de este ensayo sirvió por lo menos para responder las preguntas que les había hecho en la introducción, y de ahí la gran satisfacción e impresión que tengo para exponerles mi ensayo. Primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes. El mar era la madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era el espíritu de lo que iba a venir, y ella era el pensamiento y la memoria. Cosmología Cooke, cierro comillas. Escribir es una hazaña, y más cuando se hace dentro y para la literatura, una palabra de grandes dimensiones, difícil de definir y por lo tanto arriesgada de estudiar, pero para mí es un arte de hacer magia con las palabras. Desde aquí intento emprender mi sencilla intervención, que no reúne estudios rigurosos ni críticas literarias avanzadas, solo presenta el deseo que ustedes, los asistentes a este encuentro, hoy conozcan a alguien que va más allá de una historia oficial de la literatura colombiana, a alguien que necesita silencio para oírse y aire limpio para sentirse. No podemos iniciar sin hablar un poco de la vida de este personaje, Tomás González,
Nació en Medellín en 1950 y es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Empezó su carrera literaria a principios de los años 70, escribiendo cuentos, novelas y poesía. Vivió en Nueva York la mayoría de su vida y regresó a Colombia hace poco tiempo. A partir de entonces no ha parado de escribir, publicando sus libros principalmente en México y Colombia. González afirma en una entrevista que su maestro fue el escritor y filósofo Fernando González Ochoa, quien le enseñó esto, comillas: debe mirar la realidad con sus propios ojos, no con los ojos de nadie más, cierro comillas. Y precisamente al concluir veremos que esta frase toma vigencia en cada una de las novelas de Tomás González. Este autor se caracteriza por alejarse de la farándula literaria. Le interesan sus escritos, mas no lo que afirmen de su personalidad. Por eso, y por sus excelentes escritos, se afirma que es el secreto mejor guardado de la literatura colombiana. En esta oportunidad recreamos su obra Primero estaba el mar, publicada en 1983. Una historia llena de poesía, de aventuras cotidianas, de soledades, sueños, descubrimientos de una pareja de jóvenes. Relevantes son las hazañas e historias de doña Inés Suárez, que vivió para sembrarnos en el alma que la mujer no es como nos la han enseñado, el sexo débil. Desde el punto femenino, esta mujer inspira la frase, comillas: un hombre hace lo que puede, una mujer hace lo que el hombre no puede, cierro comillas. Sin embargo, llegó a dudar de su rol después del intento de un español o un inca para poseerla a la fuerza, comillas. No encuentro falta en mí, salvo ser mujer, pero eso parece ser crimen suficiente. A nosotras nos culpan de la lujuria de los hombres, pero ¿no es pecado de quien lo comete? ¿Por qué debe pagar yo por los hierros del otro? Cierro comillas. Bien, ahora ya no hablaré de Inés Suárez en su dimensión de género, sino que la focalizo como la española y conquistadora, quien participó de la barbarie, de los abusos, violaciones, muertes y la casi extinción del pueblo indígena mapuche. Ella, Inés Suárez, la conquistadora, que ante todo era española, por consiguiente la movía a los mismos intereses que a Pedro de Valdivia o cualquier otro español, somete violando los derechos indígenas y evangelizar como fuese. Como mujer es centro de admiración, pero igualmente hay que recordar que fueron su sangre y espada española, sus intereses económicos, corrupción y ansias de poder las causantes que la llevaron a usurpar, decapitar, desterritorializar, masacrar e invadir nuestra América. Hace más de una hora que salimos del liceo. Tú eres niña, Tacha, dijo Poncho. A ti no te harán nada. Tacha lo miró sorprendida. Poncho parecía a punto de llorar. Con razón era el más pequeño del curso, solo 7 años y ya en tercero de primaria. Pero Max tenía 9, como ella. ¿Por qué tanto miedo? El columpio no estaba en el liceo, estaba en el parque. Era para todos. Claro que Cetina y los mellizos eran los más grandes del curso. Nadie les decía nada, hasta el mismo profesor Saurio procuraba hacerse de la vista gorda cuando Cetina y los mellizos incumplían con las tareas, o manchaban de tinta los cuadernos ajenos y deslizaban las cartillas, y dejaban como única pista esa misma horrible frase escrita en lápiz rojo: otro golpe del pifantasma. El gordo Cetina y los mellizos Daniel y Sergio encarnan en este relato al agresor constante de las acciones hostiles, caracterizados por su impulsividad y deseo permanente de dominar a otros, en los que se resalta una relación de poder que hace que las víctimas no se defiendan. Las víctimas, en nuestro caso, Max, Poncho y Tacha, representan una minoría de la gran mayoría de niños que son hostigados en la escuela, estudiantes que expresan obediencia, sumisión, silencio y aislamiento, provocados por el miedo, la baja autoestima y la inseguridad. Y lo más lamentable es que dicha situación es auspiciada por la indiferencia de los mismos profesores, como es el caso del profesor Saurio, que optan por hacerse los de la vista gorda, si no es el caso extremo, que se unen con sus chistes y burlas al grupo minoritario, pero de arrasadora fuerza de los hostigadores. Es cualquier forma de maltrato psicológico, físico o verbal,
que sean preescolares a lo largo de un tiempo determinado. La palabra bullying se utiliza para describir los diversos comportamientos no deseados por niños y adolescentes que abarcan desde esas bromas pesadas, el ignorar, los ataques personales e incluso los abusos serios. Ya en el siglo XIX, el escritor Thomas Hughes, en 1857, publicó su libro Tom Brown's School Days, en el cual relata los efectos dañinos del bullying en las escuelas públicas de Inglaterra. Y es solo hasta la década del 70 que el profesor Dan Orwell estudia sistemáticamente dicho fenómeno, naturaleza y efectos en las escuelas escandinavas. Desde entonces se han realizado diversos estudios en todos los continentes que confirman su gravedad y las consecuencias negativas que a corto y largo plazo sufren quienes lo han padecido en los años escolares. Orwell define la situación de acoso e intimidación y la de la víctima en los siguientes términos. Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida a acciones negativas por parte de otro alumno o varios de ellos. Ética y moral, un tema aparentemente sencillo, pero al tratarlo a fondo, inmerso en un mar de complejidad. Dos preguntas que siempre nos hacemos: ¿qué es ética? ¿Qué es moral? ¿Por qué condicionamos nuestro actuar para encajar en un círculo social, para ser aceptados dentro de un sistema, para convivir en armonía y respeto, por convivencia o convicción? Partamos de que la ética es un marco teórico que contiene todas las pautas o leyes del buen obrar. En una sociedad, estas son las condiciones para moldarnos a un sistema e ir por un camino prefijado, que se rige generalmente por la ideología del dominante. Quien tiene poder o estatus en la sociedad impone las normas. ¿Es la ética un deber ser heterónomo o un debo ser? ¿Quiero ser? ¿Que me elijo y me exijo desde mi yo responsable y comprometido? Ahora la moral, que se hace subjetiva. Depende de la libre elección del individuo para actuar. Esto no es más que la práctica de nuestros conceptos del bien y el mal, de lo correcto o lo incorrecto, que según el contexto sociohistórico se determina y me llevan a elegir. Para poder llegar a una conclusión personal, tuve en cuenta el pensamiento de dos filósofos influyentes a través de la historia, Federico Nietzsche y Emmanuel Kant. Iniciaré hablando de la propuesta kantiana, la cual afirmaba, comillas, la moral se encarga de decir cómo debe y cómo no debe actuar el hombre para que sus actos sean aceptados dentro de la sociedad, cierro comillas. Además, su imperativo categórico, comillas, obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo como principio de una ley universal. Cierro. Apasionante, el de la Revolución Mexicana, pero yo lo voy a ampliar, porque la Revolución Mexicana es el principio de las grandes revoluciones del siglo XX. Y entonces yo mencionaría estas revoluciones: la Revolución Democrática China, anterior a la mexicana, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Coreana, la Revolución Cubana, la Revolución Vietnamita. Tomemos esas 7 por ahora. Claro que uno podría decir la Revolución iraní, que es de otro carácter. Todas estas que mencioné antes tienen más o menos la misma línea, pero la Revolución iraní tiene otro carácter. Yo voy a mencionar todas estas revoluciones, vamos a decir algo de ellas, y vamos a compararla con la Revolución Mexicana. ¿Por qué la Revolución Mexicana? Porque se cumple un siglo de la Revolución Mexicana. Aunque la Revolución Mexicana comienza en 1910, la primera revuelta contra el gobierno de Porfirio Díaz es en 1910. Sin embargo, en 1911, con la caída de Porfirio, es cuando verdaderamente comienza el proceso de la Revolución Mexicana. Y podemos decir de entrada lo siguiente: la Revolución Mexicana fracasa.
Eso es importante tenerlo en cuenta. Y vamos a mirar qué le sucede a cada una de las otras revoluciones. Las dos más importantes de todas son la Revolución Rusa y la Revolución China. Y esas dos revoluciones convierten a Rusia, Unión Soviética y a China en dos potencias impresionantes. La Revolución Mexicana no. La Revolución Mexicana no convierte a México en un país importante en el mundo. Y lo más grave de todo es que hoy México se encuentra en una profunda crisis y en una profunda decadencia. Vamos a mirar todo eso. Y dice así: es seguro que si a alguien se le hace esta pregunta, ¿con qué sociedad sueña usted? Seguramente responderá lo siguiente: yo sueño con una sociedad en la que no haya guerra, rencores, odios, en la que podamos vivir todos alegres, sin conflictos ni violencia. Algo así respondería una persona normal que aún tiene esperanzas de que todo va a cambiar para bien. En la actualidad encontramos aspectos gravísimos, los cuales